En pleno invierno de Alaska, el silencio adquiere un peso propio, espeso y opresivo, que se apodera de los rincones de cada edificio, de cada centímetro del desierto cubierto de escarcha. No te acostumbras a él, vivas el tiempo que vivas aquí. Crees que lo harás, pero entonces vuelve a introducirse en tu pecho como un ser vivo, obligándote a escuchar. Es el tipo de silencio en el que el sonido parece antinatural, como una intrusión. Por eso el zumbido que llegaba a través de la vieja emisora de radio parecía más un cuchillo cortando el aire que un simple ruido. La estación de guardabosques en la que trabajaba estaba situada al borde de un bosque implacable, en un edificio mísero que había resistido décadas de tormentas. Albergaba poco más que un par de literas, una estufa de leña y el equipo del que dependíamos para comunicarnos con el mundo cuando las ventiscas hacían intransitables las carreteras. En el centro había un viejo radiotransmisor, una maquinaria enorme que zumbaba débilmente, como una criatura dormida, pero nunca en paz. La mayor parte del tiempo, el aparato no hacía mucho más que emitir avisos de emergencia para los excursionistas o advertencias sobre el tipo de tormentas que podrían tragarse a un hombre entero. También emitía señales de baja frecuencia para mantener el contacto con los puestos más aislados cuando fallaban los teléfonos por satélite, lo que ocurría con bastante frecuencia aquí. No era gran cosa, pero funcionaba, y cuando la estática zumbaba suavemente a través de los altavoces, era reconfortante a su manera, un recordatorio de que alguien estaba escuchando al otro lado. Ese consuelo se hizo añicos una noche en la que el viento aulló como un ser vivo en el exterior, sacudiendo las ventanas y buscando cualquier grieta en las paredes por la que deslizar su aliento helado. Llevaba 2 días solo en el puesto de avanzada, hojeando informes antiguos y vigilando el indicador de temperatura, que no había subido de 0 desde que llegué. El fuego de la estufa crepitaba débilmente, con una fina llama que hacía todo lo posible por combatir el intenso frío, cuando la familiar estática de la radio emitió un repentino y agudo estallido, como si algo chasqueara los dedos en la oscuridad. Al principio pensé que eran interferencias, nada más que un parpadeo en el equipo causado por la tormenta que se arremolinaba en el exterior. Me recosté en la silla, ignorándolo, pero entonces la estática cambió. Se hizo más profunda, convirtiéndose en algo estratificado, como si hubiera más de un sonido enterrado en el ruido. Me levanté y me quedé mirando el viejo altavoz atornillado a la pared, mientras el tono cambiaba, haciéndose más fuerte y extraño a cada segundo que pasaba. Ya no era estática, era deliberado, un zumbido bajo que subía y bajaba rítmicamente, firme como un pulso. Entonces oí que había voces, débiles, distantes, amortiguadas, como si procedieran de debajo de 30 metros de agua. Hablaban en un idioma que no podía reconocer. Las sílabas fluían unas dentro de otras, suaves pero insistentes, como un canto o una plegaria. Me esforcé por entenderlas, pero cuanto más las escuchaba, más me dolía la cabeza, como si las propias palabras tuvieran peso. Retrocedí a trompicones, con el corazón martilleándome mientras el zumbido se hacía más fuerte, haciendo vibrar el viejo escritorio de madera y sacudiendo los cristales sueltos de los marcos de las ventanas. Y entonces, tan rápido como había empezado, el sonido se cortó. El silencio que siguió me pareció más pesado que antes, espeso, sofocante, como si algo se hubiera despertado y me observara a través de la estática. Permanecí inmóvil durante lo que me parecieron horas, esperando a que volviera el sonido, pero la radio no emitía más que su débil silbido habitual. Me temblaban las manos cuando cogí la taza de café y descubrí que el líquido se había enfriado. Hasta la mañana siguiente no empecé a preguntarme qué había oído. Me dije que debía de tratarse de una anomalía meteorológica, una extraña interferencia causada por la tormenta. Aquí arriba, la aurora puede estropear los equipos de todas las maneras posibles,
enviando señales fantasma a través de frecuencias en las que nadie debería estar emitiendo. Había sucedido antes, aunque nunca así, nunca con palabras. Intenté olvidarlo. Me metí de lleno en mi rutina, comprobando las cámaras de los senderos y registrando el estado de la nieve, pero cada vez que pasaba junto a la radio, sentía su presencia como un ojo abierto, silencioso pero consciente. Cuando volvió a caer la noche, el recuerdo del sonido se había grabado en mis pensamientos, repitiéndose como un débil eco en la parte posterior de mi cráneo. Entonces volví a oírlo. Estaba dormitando en la silla junto a la estufa, con una manta de lana sobre los hombros, cuando la radio volvió a sonar. Esta vez, el zumbido comenzó suavemente, como un susurro bajo el viento, pero creció rápidamente, convirtiéndose en el mismo pulso rítmico que había oído la noche anterior. Abrí los ojos de golpe, con todos los nervios del cuerpo en tensión, y me volví hacia el altavoz. El aire de la habitación parecía más frío de lo que debería, como si el sonido absorbiera el calor de las paredes. Ahora hablaban con claridad, aunque las palabras seguían sin tener sentido. Suaves y ondulantes, recubiertas de algo más profundo, más oscuro. No podía entenderlas, pero me retenían en mi sitio, con la respiración entrecortada en la garganta, mientras una comprensión enfermiza empezaba a abrirse paso en mi mente. No eran interferencias. No era un fallo aleatorio, ni un truco del tiempo. Alguien, o algo, estaba emitiendo deliberadamente y era yo quien lo oía. El zumbido se intensificó hasta que sentí como si mis dientes traquetearan en sus órbitas, y justo cuando pensaba que no podía ser más fuerte, la señal se detuvo, sustituida por un sonido único y abrupto. Era agudo, mecánico, 3 tonos en rápida sucesión, que subían y bajaban como una advertencia. La habitación volvió a quedar en silencio, pero el sonido permaneció en mi mente como una imagen grabada a fuego en mi cráneo. Permanecí sentado en la penumbra del puesto de avanzada, mirando fijamente la radio, incapaz de deshacerme de la sensación de que la señal iba dirigida a mí. Cogí el viejo cuaderno de bitácora que utilizábamos para registrar incidentes inusuales y garabateé todo lo que pude recordar. El zumbido, los tonos, las extrañas voces que parecían venir de ninguna parte. Todavía me temblaban las manos cuando terminé, y cuando por fin dejé el bolígrafo, me di cuenta de lo tarde que se había hecho. Fuera, el viento se había convertido en un aullido bajo y constante, y la oscuridad presionaba los cristales de las ventanas como si estuviera viva. No podía quedarme más tiempo en el puesto de avanzada. Necesitaba respuestas, ahora. El viejo transmisor tenía un monitor de frecuencia, una pieza de equipo que no había tocado en años, pero lo encendí y lo pasé por los canales para ver si la señal seguía ahí fuera. Al principio no había más que estática, un silbido vacío que se prolongaba eternamente. Entonces, justo cuando estaba a punto de rendirme, el monitor captó un débil rastro, tan débil que apenas era más que un susurro. Pero ahí estaba. Procedía de la vieja cresta. La cresta se encontraba en el límite del parque, un afloramiento escarpado y cubierto de nieve, donde los excursionistas rara vez se aventuraban. No había nada allí, ni cabañas ni senderos, solo kilómetros de hielo y roca. Pero la señal procedía de esa dirección, constante y deliberada, como si me llamara. Me quedé inmóvil un momento, mirando el monitor parpadeante mientras el débil zumbido llenaba mis oídos una vez más, un sonido del que no podía escapar. No sabía lo que había ahí fuera, pero de algo estaba seguro. No podía ignorarlo. Cogí mi abrigo, mi linterna y mi rifle. El viento me arañaba la cara mientras caminaba por la nieve, el tipo de frío que te roe la piel como si fueran dientes, incluso a través de capas de lana y lona. Mi linterna proyectaba un fino haz de luz sobre el desierto helado, pero parecía débil, casi sin sentido, frente a la vasta oscuridad que me rodeaba.
La cresta estaba a 3 kilómetros del puesto de avanzada, lo suficientemente cerca como para que pudiera hacer el viaje a pie, pero lo suficientemente lejos como para que cada paso a través de las profundas ventiscas me pareciera como vadear arenas movedizas. La señal me había conducido hasta aquí. Su débil zumbido aún persistía en mis oídos, como si el sonido me hubiera seguido más allá de los muros de la estación. Ahora podía oírlo, justo por debajo del aullido del viento, una vibración que resonaba en mi pecho, lenta y rítmica, como un latido enterrado en algún lugar profundo bajo la nieve. Tiraba de mí, me empujaba hacia adelante incluso cuando todos mis pensamientos racionales me pedían a gritos que diera marcha atrás. No debía estar aquí. Este lugar no era para mí. La cresta se acercaba cada vez más a medida que subía, y su dentada cima se recortaba contra el tenue resplandor del horizonte. La tierra estaba intacta, la nieve se amontonaba profundamente y no había sido alterada salvo por mis propias huellas. Escudriñé el paisaje con la linterna, mientras el haz de luz bailaba entre los montículos irregulares y las rocas cubiertas de hielo, casi esperando ver a alguien, o algo, esperándome en la oscuridad. Pero no había nada, solo vacío. Entonces lo vi. En el extremo de la cresta, donde el suelo parecía caer en la nada, había una luz. No era brillante, solo un resplandor tenue y palpitante que apenas atravesaba la penumbra, pero estaba allí, y era real. Me detuve en seco, con la respiración entrecortada, al darme cuenta de que alguien más había estado aquí. Alguien, o algo, había dejado atrás aquella luz. Empujé hacia adelante y mis botas crujieron en la nieve encostrada mientras me acercaba a la fuente. La luz procedía de un agujero, una abertura en el suelo, irregular y antinatural, como si la propia tierra se hubiera abierto. Los bordes estaban recubiertos de hielo que brillaba bajo el resplandor de la linterna, y de algún lugar profundo emanaba un débil zumbido que vibraba a través del suelo y llegaba hasta mis huesos. Me agaché junto al agujero y alumbré sus profundidades. La abertura era más grande de lo que me había imaginado, unos 2 o 3 metros de ancho, y no podía ver el fondo. Las paredes eran lisas, pulidas de un modo que no parecía natural, y cuando el haz de mi linterna desapareció en la negrura, sentí que el estómago se me retorcía de miedo. Había algo ahí abajo. Durante un largo rato me quedé allí de pie, escuchando. El zumbido era más fuerte, latía sin cesar, subía y bajaba como la marea. Y entonces, debajo de él, oí algo más, una voz. Era débil, poco más que un susurro en la oscuridad, pero la reconocí de inmediato. Era la misma voz que había oído por la radio, la misma cadencia, el mismo ritmo pausado. No entendía las palabras, pero notaba su peso, su intención, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me alejé del agujero, con el pecho apretado mientras luchaba por estabilizar la respiración. El viento había amainado, dejando una inquietante quietud que solo hacía que el zumbido pareciera más fuerte. Me sentí expuesta, como si me observaran, y cuando me volví, vi huellas que se alejaban del agujero. Eran débiles, medio cubiertas por la nieve, pero estaban allí. Huellas que no pertenecían a ningún animal que yo conociera. Eran demasiado estrechas, demasiado profundas, y estaban demasiado separadas, como si quien las hubiera hecho, o lo que fuera, se hubiera movido con rapidez, casi deslizándose por la superficie. Mi linterna siguió el rastro que descendía por la cresta y desaparecía entre los oscuros árboles. No quería seguirlo. Todo en mí gritaba que me diera la vuelta, que olvidara que había visto el agujero, que volviera al puesto de avanzada y fingiera que nada de esto había sucedido. Pero no podía. El zumbido no me lo permitía. El bosque era peor que la cresta. Los árboles se alzaban sobre mí, sus ramas gruesas y esqueléticas, cortando la poca luz que quedaba en el cielo. Mi linterna vacilaba mientras avanzaba a trompicones, siguiendo las débiles huellas a través de la nieve. El zumbido seguía allí,
vibrando a través del suelo bajo mis pies, y de vez en cuando captaba susurros de aquella voz, justo al borde de la audición. No sé cuánto tiempo caminé. El tiempo ya no parecía real. El bosque parecía interminable. Los árboles se extendían eternamente. Sus sombras se retorcían y cambiaban como si estuvieran vivos. Y entonces, justo cuando pensaba que había perdido el rastro, lo vi entre los árboles. Era un edificio, una vieja estructura semienterrada en la nieve, con los bordes reblandecidos por años de hielo y viento. Parecía un búnker, hecho de hormigón y acero, con la superficie agrietada y desgastada por el tiempo. Me acerqué con cautela, el haz de la linterna bailando sobre la puerta de metal oxidado que sobresalía de la ladera de la colina. En la superficie había marcas tenues, símbolos que no reconocía, pero que me erizaban la piel cuanto más los miraba. La puerta estaba ligeramente entreabierta. No quería entrar, pero no podía contenerme. El zumbido era más fuerte aquí, resonando desde lo más profundo de la estructura, y sentí como si me llamara, tirando de mí hacia algo que no debía ver. Agarré el borde de la puerta y tiré de ella para abrirla. El metal gimió con fuerza en la quietud. Dentro, el aire era más frío que fuera, cortante y metálico, impregnado de un ligero olor a óxido y a algo más, algo viejo. Las paredes estaban forradas de tuberías y cables que desaparecían en la oscuridad, y el suelo estaba cubierto de una capa de escarcha que crujió bajo mis botas al entrar. El zumbido resonaba en el pasillo, más fuerte ahora, palpitando como el latido de un enorme corazón. Me adentré en él con la linterna, que cortaba la oscuridad mientras avanzaba con cautela por los sinuosos túneles. Las paredes estaban cubiertas de más símbolos, grabados en el hormigón como grafitis, con dibujos extraños e inconexos. Intenté no mirarlos, pero cada vez que giraba la cabeza, tenía la sensación de que me observaban y que su significado escapaba a mi comprensión. Y entonces encontré la habitación. Era un espacio cavernoso, cuyo techo desaparecía en la sombra por encima de mí, y cuyas paredes estaban revestidas de una extraña maquinaria que zumbaba suavemente, con sus superficies cubiertas de escarcha. En el centro de la sala había un aparato, una estructura enorme y monolítica que parecía tallada en piedra negra, con una superficie lisa y reflectante. Palpitaba débilmente y la luz que emanaba de su interior dibujaba extraños patrones en las paredes. El zumbido era ensordecedor y reverberaba en la habitación como una fuerza física. Me acerqué, atraída por el aparato, a pesar de que todos mis instintos me decían que me detuviera, que corriera, que me alejara lo más posible de aquel lugar. Y entonces, cuando alargué la mano para tocar su superficie, el zumbido se detuvo. El silencio que siguió fue peor. La habitación parecía viva. El aire vibraba con una energía invisible. Y entonces volvió la voz, ahora más clara, resonando en el espacio como si procediera de todas partes a la vez. Hablaba con la misma cadencia suave y fluida, con palabras cargadas de un significado que yo seguía sin comprender. Pero esta vez no necesitaba entenderlo. Lo sentí. Las imágenes se agolparon en mi mente como un maremoto, destellos de fuego y humo, ciudades que se convertían en cenizas, la tierra que se partía bajo un cielo que ardía en rojo. Vi rostros retorcidos de terror, gente que corría pero no encontraba a dónde ir, sus gritos engullidos por el rugido de algo inmenso e implacable. Vi la tierra desde arriba, agrietada y rota, los océanos hirviendo, las nubes volviéndose negras, y entonces los vi a ellos, siluetas, altas y delgadas, con extremidades imposiblemente largas, rostros lisos y sin rasgos, que observaban desde el vacío del espacio. Permanecían inmóviles, sus cabezas inclinadas como si escucharan, su presencia inmensa y abrumadora. Entonces comprendí lo que la señal había intentado decirme, lo que el zumbido me había estado advirtiendo. La visión me liberó como un ahogado
que atraviesa la superficie de un mar infinito, dejando mi cuerpo temblando y mi mente destrozada bajo el peso de lo que había visto. Me alejé dando tumbos del dispositivo, con la linterna parpadeando en mi inestable empuñadura y la luz proyectando haces fracturados por las paredes de la caverna que parecían cerrarse a mi alrededor. Me ardían los pulmones al aspirar aire. El agudo y metálico sabor del búnker se hacía más denso en mi garganta, pero ninguna respiración podía calmar el caótico latido de mi corazón. Las imágenes persistían, grabadas a fuego en mi cerebro como la imagen de un sol al que había mirado demasiado tiempo. Volví a ver las ciudades, los océanos hirviendo y las montañas derrumbándose, la humanidad huyendo mientras el fuego se tragaba sus hogares, sus rostros esculpidos en máscaras de terror desesperado. La tierra se había fracturado en la visión, sus venas se habían abierto para revelar algo vivo bajo la corteza, algo vasto y expectante, su conciencia más antigua que las estrellas. Lo había sentido en mis huesos, lo había visto observar, su presencia fría e implacable. Ahora comprendía que el propio planeta era poco más que una cáscara para él, un escenario para algo tan incomprensible que la mente humana solo podía retroceder ante los límites de su existencia. El zumbido volvió entonces, vibrando a través del suelo, el pulso ahora constante, decidido, deliberado. Latía al ritmo de mi pulso frenético, resonando en el enorme espacio como si el propio aparato respirara, consciente de mi presencia en la sala. Me tambaleé hacia el pasillo, con la linterna oscilando salvajemente sobre la maquinaria helada, desesperada por volver sobre mis pasos y salir de aquel lugar que parecía menos un búnker y más una tumba. Todos mis instintos me gritaban que me marchara, que me alejara lo más posible, aunque en el fondo ya sabía que no había ningún lugar a donde huir, no de algo que no tenía fronteras ni límites. Mientras me movía, la voz volvió a oírse, ya no distorsionada y distante, sino clara y resonante, llenando todos los rincones de la caverna como si me estuvieran hablando directamente a la mente. Seguía sin entenderlo, no del todo, pero el significado me oprimía como una mano pesada, cada sílaba resonando en los huecos de mi mente donde el miedo había hecho su hogar. No era una emisión destinada a oídos humanos, no era un mensaje compartido entre satélites o estaciones. Era una advertencia, y no una advertencia cualquiera, una advertencia final, susurrada a través del vacío por aquellos que habían visto lo que se avecinaba, que lo habían sabido, pero que no podían hacer nada para impedirlo. Me obligué a alejarme de la caverna, apartando la mirada del dispositivo que latía sin cesar como un corazón palpitante, y comencé a retroceder por el largo pasillo. Mis pasos eran inseguros, mis botas crujían sobre el metal cubierto de escarcha, cada sonido amplificado por el silencio que me rodeaba. Los símbolos grabados en las paredes parecían cambiar bajo el haz de mi linterna. Sus extraños ángulos y curvas se reorganizaban de formas que no podía comprender, como si algo vivo se burlara de mi incapacidad para entender. La voz se desvaneció a medida que me adentraba en el túnel, pero el zumbido nunca cesó. Me seguía, vibrando a través de las paredes, calándome hasta los huesos, un sonido que no podía dejar de oírse. Cuando llegué a la puerta de metal oxidado, me sentía como si hubiera estado caminando durante horas, incluso días, y cuando la abrí, la ráfaga de aire helado casi me hizo perder el equilibrio. El bosque seguía a oscuras, el viento aullaba entre los árboles como si el mundo estuviera de luto, pero comparado con el peso sepulcral del búnker, la noche abierta parecía un respiro. Tropecé con la nieve. El haz de la linterna parpadeó débilmente mientras me obligaba a avanzar, desandando el camino que me había traído hasta aquí. El búnker detrás de mí parecía zumbar débilmente en señal de protesta, un suave pulso de sonido que se extendía por el aire helado, como si no quisiera que me marchara,
como si supiera que yo llevaría su secreto de vuelta al mundo. El puesto de avanzada estaba a oscuras cuando por fin llegué a él, con los miembros débiles y la mente deshilachada, incapaz de procesar todo lo que había visto y sentido. Me desplomé en la silla junto a la radio, con el cuerpo temblando violentamente, aunque no podía decir si era por el frío o por los conocimientos que presionaban las paredes de mi mente, pidiendo a gritos que los dejara salir. La emisora me resultaba extraña ahora. Las paredes me sofocaban con su silenciosa quietud. El zumbido familiar de la radio ya no era reconfortante, sino siniestro, como un recordatorio de lo que había despertado. Me quedé mirando el transmisor, con los ojos muy abiertos y sin pestañear, esperando a que volviera la señal, a que el zumbido saliera de los altavoces y se tragara la habitación. Durante horas, la radio permaneció en silencio, nada más que una suave estática flotando en el aire, aunque el silencio en sí mismo se sentía igual de vivo, presionándome con el mismo peso implacable que había sentido en el búnker. Pensé en el aparato, en el monolito de piedra negra, en su brillo palpitante y en su voz, que de algún modo se había colado en mi mente, y me pregunté quién lo había construido, quién lo había dejado enterrado aquí, bajo el hielo. Pensé en las visiones que me había mostrado, en la tierra haciéndose añicos y el cielo derrumbándose, en las figuras altas y sombrías que se erguían como centinelas en el vacío. Quería creer que no era real, que las visiones eran un truco de mi mente agotada, pero sabía que no era así. Las imágenes habían sido demasiado vívidas y deliberadas para ser otra cosa que la verdad. Lo que había dejado la señal, la presencia que había susurrado esas advertencias a través de las estrellas, lo había hecho porque ya había visto esto antes. Había visto el fin de innumerables mundos, y ahora había venido a advertirnos, una advertencia que nadie oiría, una advertencia que nadie creería hasta que fuera demasiado tarde. Mientras estaba allí sentado, mirando fijamente la radio silenciosa, me di cuenta de algo que me produjo un escalofrío más profundo que cualquier ventisca que desgarrara el desierto de Alaska. La señal no era solo una advertencia, era un lamento, un canto fúnebre enviado a través del cosmos por un planeta que ya había sido marcado. Lo que se había predicho, el cataclismo que había vislumbrado en aquella habitación bajo el hielo, ya se había puesto en marcha, y ni yo ni nadie podía hacer nada para detenerlo. En los días siguientes, intenté volver a mi rutina, fingir que la vida podía volver a ser como antes de que la señal llegara a través de la radio. Patrullé los senderos, quité la nieve del tejado del puesto avanzado y presenté informes que nadie leería. Todo ello mientras el zumbido persistía débilmente en los límites de mi audición, una cadena invisible que me ataba a la verdad que ahora portaba. No le conté a nadie lo que había visto. ¿Cómo iba a hacerlo? Si intentaba explicarlo, me llamarían loco. Me dirían que había estado aquí demasiado tiempo, respirando demasiado aire frío. Pero cuando me quedaba despierto por la noche, mirando al techo, pensaba en el monolito del búnker, en el zumbido que se había colado en mi mente, y me preguntaba cuánto tardaría el resto del mundo en oírlo también. La radio no volvió a emitir la señal, aunque yo seguía escuchando, esperando a que volviera, como si el propio silencio se burlara de mí. A veces, cuando el viento amainaba y el puesto de avanzada se quedaba en silencio, creía sentirlo. Un débil pulso bajo las tablas del suelo, un ritmo tan bajo que apenas existía, pero constante, esperando. Dejé el puesto un mes después. Le dije a mi supervisor que necesitaba un tiempo, que el aislamiento me estaba afectando, pero se rió y me dijo que eso le pasaba a todo el mundo. No discutí. Hice las maletas, dejé atrás el viejo radiotransmisor y volví a la vida que había conocido antes. Pero incluso ahora sigo oyéndolo. El zumbido, débil y distante, que sube y baja con un ritmo perfecto. Ya no está solo en mis oídos,
está en mis huesos, en mi sangre, un recordatorio constante de lo que se avecina. Intento decirme a mí mismo que todo fue un truco de la mente, un mal sueño provocado por demasiadas noches a solas en el frío, pero en el fondo, sé la verdad. La señal era real, la advertencia era real, y el final no se acerca, ya ha empezado.